ya tenemos, Jaime, a nuestro siguiente invitado, el economista Nicanor Moscoso, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien nos acompaña en esta mañana. Doctor, un gusto, como siempre, poder conversar con usted justamente ahora, ¿no? En este proceso atípico que está viviendo el país y que está obviamente de la mano del CNE, que tendrá una ardua labor. Muy buenos días, Carla, Jaime. Gracias por la oportunidad. Obviamente que da envidia las expresiones suyas sobre el doctor Tandazo. Vamos a tratar de hacer algo parecido para igualarlo en algo, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho, estamos en un tema muy importante para el país. Es inédito, porque es la primera vez que se aplica la muerte cruzada. Y mire, en esto yo quiero hacer una reflexión en la que no nos hemos dado cuenta mucho, incluso en los comentarios que he visto. El presidente Guillermo Lasso debería estar en la obligación de participar en estas elecciones. Porque ¿cuál es el propósito de esta ley que la llamamos muerte cruzada? Es que si un presidente de la República considera que la Asamblea Nacional lo está perjudicando en su gobierno, que no lo deja gobernar, que lo molesta, que no le atiende las leyes, que se toma atribuciones que no le competen, que está siendo un obstáculo para su gobierno, ¿qué es lo que tendría que hacer el presidente? Disolver la Asamblea y decirle al pueblo: señores, ustedes eligieron esa Asamblea y me eligieron a mí. Yo considero que la Asamblea está obstruyendo mi trabajo y pongo en manos de ustedes la decisión. Ellos o yo. Ese es el espíritu de la muerte cruzada. No lo que ha hecho el presidente de la República, que simplemente dice: después de mí que venga el infierno. Como la Asamblea Nacional, en una gran mayoría, prácticamente él debe haber sabido que habían siquiera votos, y si hay 93 votos en la Asamblea, hay 115, porque nadie se va a quedar con un presidente eliminado. O sea, tuvo la incapacidad de poder conquistar apenas algo como 50 legisladores, teniendo todo un gobierno por delante. Y cuando se dice que tiene un gobierno, la facilidad es no de comprar, sino de ofrecer a las distintas fuerzas políticas hasta cogobernar en aras de los mejores días para los ecuatorianos. Y nadie le debería cuestionar a un presidente que llama a otras fuerzas políticas a cogobernar. Pero si lo hace debajo del escritorio, debajo de la mesa, a escondidas, comprando conciencias, etcétera, de una forma vulgar y hasta de corrupción, obviamente que el pueblo lo va a rechazar. Entonces está haciendo un fraude el presidente al no participar él. Lo que nos está diciendo los ecuatorianos es: como a mí no me quiere la Asamblea y tampoco me quiere el pueblo, pues me largo, pero me largo destruyendo a la Asamblea, destruyendo la institucionalidad. Y esos asambleístas fueron los que nosotros los ecuatorianos elegimos en las urnas. Economista, sin duda alguna sí, el presidente dijo: si me voy yo, nos vamos todos aquí. No le voy a dejar el camino hecho a nadie, pero en ese proceso nos pone entre la espada y la pared. Y sin duda alguna el CNE ha tomado la decisión de acoger este pedido, bueno, pues y en 7 días, como tenía, ya debía llamar pues a ese proceso electoral, que ya lo hizo y ha establecido tiempos, 120 días. Usted, que conoce el tema, ¿será posible llevar un proceso transparente en 120 días, de igualdad de oportunidades para todos, de no vulnerar derechos de elegir y de ser elegido? ¿Será posible esto? Mire, el Ecuador y los países latinoamericanos tienen la suerte de tener prácticamente 40 años viviendo en democracia, lo que significa también que 40 años hemos hecho elecciones. Tenemos una estructura administrativa en el CNE heredada del Tribunal Supremo Electoral y mejorada por la tecnología que hoy existe. Y más aún que acabamos de tener hace apenas 3 o 4 meses elecciones en el país. Es decir, está todo conformado. Hay muchísimos pasos que no son necesarios darlos. Y además esta es una elección que es para continuar un proceso. Como decía anteriormente, le vamos a preguntar al pueblo ¿quiere usted que continúe este presidente o quiere que continúe la Asamblea?
Esa era la pregunta. Lo que sucede ahora es que salió huyendo el presidente Lasso, dejándonos a todos a que tomemos la decisión. Pero no es nada raro que tomemos una decisión eligiendo a los mismos asambleístas y vamos a tener que elegir un nuevo presidente. Pero yendo a su pregunta, tenemos las juntas receptoras del voto conformadas, deben utilizar las mismas, los mismos sitios, es decir, geográficamente están ahí mismo, el mismo padrón electoral, de tal forma que no tengan que ni siquiera hacer actualización domiciliaria. Lo máximo que podrían hacer es lo que quienes cumplieron 18 años o 16 años desde el febrero 5 hasta ahora, incorporarlos, y eso lo hace automáticamente el registro civil. O sea, no es necesaria ninguna variación en eso. No es necesario ni capacitar a los miembros de mesa, porque si ponemos a los mismos miembros de mesa, como ya lo han manifestado, ellos estuvieron capacitados y entrenados, porque en la elección anterior ellos tuvieron que hacer 8 actas. Acuérdense que tuvieron ellos que hacer actas para alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, consejo de participación ciudadana y además las 8 famosas preguntas de la consulta que perdió el gobierno nacional, que las había planteado. Entonces, los tiempos tranquilamente le dan, y lo que ha hecho es lo adecuado. O sea, los partidos políticos están engrasados, acaban de terminar una elección, ellos tienen sus cuadros. Eso de decirme tengo que preparar, eso solamente los partidos que tienen de alquiler, que están buscando a quién darle la candidatura a última hora. Economista, entonces, sí, efectivamente, y hay una estructura organizada, como usted lo dice, que ha venido funcionando. Pero el CNE se ha visto soslayado también por temas de corrupción, de fraude en el proceso electoral. Entonces, en una elección de tan corto tiempo, ¿cómo un poco contrarrestar esto? ¿Dónde hay que poner más observación? ¿Dentro del proceso electoral que lleva a cargo el CNE? ¿O quiénes serán? ¿Los veedores o los partidos políticos con sus representantes para de una u otra forma poder estar pendiente de cada voto? Mire, yo no creo en aquello famoso de los fraudes. Hoy la tecnología y la información que tienen los candidatos y los partidos políticos es suficiente para corroborar sus resultados. Lo que sucede es que no se debería ahora, el TSE principalmente, dejar llevar por denuncias que hacen, por ejemplo, en plena inscripción de candidatos, comienzan que dentro del mismo partido los impugnan a los candidatos. Eso debe resolverlo en horas el Tribunal Contencioso Electoral, no dejarse llevar en ese aspecto. Y mire, en las últimas elecciones, ninguno de los partidos políticos estableció ni denunció que le hayan hecho fraude. Todos los principales, Guayaquil, Quito, Guayas, Manabí, Azuay, aceptaron inmediatamente los resultados. ¿Quiénes fueron los que salieron a dar una atmósfera de fraude? Fueron quienes nos trampearon a los ciudadanos, como el caso de las 2 encuestadoras, la del señor Peña Herrera y la otra que tradicionalmente nos miente, que salieron ellos a denunciar fraude cuando ellos no pueden denunciar un fraude, pero los medios de comunicación tradicionales les dan el espacio. Yo no creo en que los fraudes existan. Lo que puede existir es si dentro de los miembros del Consejo Nacional Electoral mismo se quieran hacer sus propios perjuicios en aras del proceso electoral, como sucedió con el señor Pita, que a última hora hizo una denuncia que luego la Fiscalía mismo dijo que no había tenido ninguna razón esa denuncia. Entonces, la estructura existe, son los partidos políticos, son los candidatos los que tienen que dar las facilidades. Yo pienso que sí puede el Consejo Nacional Electoral no hacer en 7 días el proceso de la campaña electoral, sino subirla a 15 días. Recordemos que estamos en una elección para complementar un periodo electoral. En realidad, esto debería ser casi entre los mismos candidatos, y yo pienso que vamos a terminar en eso ya al momento en que vayamos a elegir los ecuatorianos. 120 días, entonces, ¿sí es suficiente para un nuevo proceso electoral, de acuerdo a su criterio? No, en términos generales, del proceso, desde que se inicie la convocatoria. Sí, es fácilmente, fíjese usted que vamos a tener solamente la elección de presidente y vicepresidente de la República, que es una papeleta. Yo creo que habrán unos 10 candidatos, de los cuales 3 serán los principales. Además, creo, casi seguro, que vamos a tener una sola vuelta. No creo que vayan a existir 2 vueltas en esta ocasión.
y el resultado se lo puede establecer máximo en una semana, y como manda la ley en 15 días deben estar las autoridades posesionadas. O sea, 120 días va a ser suficiente para estas elecciones. Ok, 120 días, economista, para el proceso, dejando claro que usted dice ya existen las estructuras y no hay que modificar nada, simplemente volver a montar todo. Pero dentro de esos 120 días para campaña, para promoción, para propaganda política y para que los candidatos expongan sus propuestas, que seguramente serán en tres temas fundamentales: seguridad, la parte de generación de empleo, salud, educación, bueno, 3 líneas fundamentales, 3 ejes fundamentales. ¿Alcanza ese tiempo realmente para dar a conocer a un candidato, para poder establecer las propuestas? Y le pregunto porque ya se lo decía a nuestro anterior entrevistado, el doctor Ramiro Aguilar. Le decía, doctor, ¿estamos preparados para saber elegir bien, con convicción, analizar? Porque imagínense, si con el tiempo que nos han dado no lo hemos hecho bien, ahora en 10 días de campaña. Vea, los ecuatorianos vamos a elegir entre lo que tenemos a la mano, entre lo que conocemos. O sea, aquí las 3 fuerzas políticas principales que hemos tenido en las últimas elecciones han sido el Partido Revolución Ciudadana, llamado y conocido como el correísmo, el Partido Social Cristiano y Pachacútec. Y lo que hayan hecho ellos en estos últimos días, en estos últimos meses, porque las elecciones fueron recientes, es lo que va a pesar. Por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano, con las desafiliaciones que ha tenido, va a tener que buscar nuevos cuadros, y ya hemos visto que ya tiene un candidato de fuera de sus filas, el primero que apareció por ahí, que puede ser atractivo por mediáticamente en momentos que hablemos de inseguridad, y ya pues tiene un candidato. Pachacútec tendrá que decidir en un cortísimo tiempo, y ellos sí están en un problema. Y el correísmo, la Revolución Ciudadana, tiene su candidato presidencial, que ya lo tuvo en las últimas elecciones, tiene cuadros conocidos, muy establecidos, pero principalmente tiene la figura de Rafael Correa, y un eslogan que le sirvió de muchísimo en la última campaña es que simplemente decir, ustedes saben que estábamos mejor. O sea, hoy los ecuatorianos vamos a estar comparando entre lo que hubo antes de Lenín Moreno y Lasso y lo que tenemos ahora, ¿no? Esa es lo que tuvimos y lo que hemos tenido. Es decir, vamos a tomar una decisión sobre eso. Aquí no va a haber mayor discusión respecto a los planes, proyectos, programas, porque vamos a decidir eso, cómo terminar este periodo. Yo creo que este va a ser para algunas figuras un calentamiento para hacerse presente pensando en el 2025. De ahí, los candidatos que han salido, ahí ya decir el señor Otto Sonnenholder, Villavicencio, etcétera, eso serán un saludo a la bandera. Les aseguro que no superarán el 5, 8%, 10%, y de ahí no van a pasar. Entonces, tenemos un partido muy fuerte que es la Revolución Ciudadana. Fíjense ustedes que hace apenas 2 años, que fueron las elecciones, 2 años y medio, que fueron las elecciones anteriores, con un candidato desconocido, que ahora sí es conocido, y que vimos que tenía razón en algunas cosas, y que en los debates vimos que le planteó situaciones al actual presidente que hoy se dieron. Las dudas que él tenía con respecto a este gobierno se dieron. Es decir, tenemos un candidato en el país que proviene de la Revolución Ciudadana, que ya está montado en la campaña, ¿no? Y entonces, él consiguió casi el 34% sin partido propio. Ahora tiene partido propio y tiene una estructura partidista muy bien montada, acompañada de triunfos recientes, que tiene la alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de Quito, la prefectura del Guayas, la prefectura de Pichincha, las principales alcaldías de Manabí, la prefectura de Manabí, igual en el Azuay. Entonces, y en todos los lugares donde no quedó primero, quedó segundo. Entonces tiene una fuerza muy importante que yo considero fácilmente que va a superar el 40%, y quien le siga no va a llegar al 15% de votos, y eso se lo aseguro, y anótelo, por favor, Jaime y Carla. Claro, yo creo que sí, también comparto con usted ese criterio, economista, porque hemos visto los triunfos que tuvo ahora recientemente el 5 de febrero, y eso demuestra de alguna manera una fortaleza más
para el mismo movimiento de la Revolución Ciudadana. Como usted decía, antes no había partido político, fueron por un partido prestado, pero ahora ya tienen un partido político. Pero también hay preocupación de parte de algunos dirigentes y líderes de la Revolución Ciudadana, que ha empezado por allí ya cierta persecución política en contra de algunos miembros de la Revolución Ciudadana. En el caso de Roberto Cuero, que ya le abrieron una indagación también por una supuesta acusación o una acusación de Fernando Villavicencio. Bueno, y en fin, así iremos viendo de a poco a algunos que podrían ser posibles asambleístas o candidatos de las próximas elecciones, economista. Sí, mire, ya el país, en el caso de la Revolución Ciudadana, lamentablemente ya deben estar acostumbrados a las persecuciones, o sea, tener exiliado políticamente al expresidente Correa, haber tenido preso y ahora en una libertad condicionada del vicepresidente Glass, y una cantidad de dirigentes que tienen que estar fuera del país hasta por seguridad de esas persecuciones, porque conozco el caso de algunos de ellos que ya no tienen ninguna situación, pero prefieren estar fuera porque saben que estando aquí cualquier momento la fiscalía puede crear algo y un juez pues se presta para que los estén capturando. Entonces yo creo que hacen hasta bien de estar afuera. Hoy con las comunicaciones que tenemos pues vemos que fácilmente están tan presentes como que si estuvieran en el país. Así que se van a dar una que otra persecución, pero no van a tener asidero, porque fíjese usted, el señor Villavicencio, yo no creo que si él se lanza a asambleísta, primero si se lanza a presidente, pues ya no será asambleísta, no tendrá la fuerza política. Dígame una cosa, ¿quién acompaña? Solamente a la fiscal se le puede venir a la mente de acompañar una persecución junto a un presidente renunciado prácticamente. O sea, lo que le decían en el juicio político, que lo llamaba la interpelante, presidente saliente, ese es su cargo actual. Es un presidente saliente, es cuestión de tiempo. Ya los ecuatorianos nos hemos olvidado de la existencia del presidente porque sabemos que simplemente en 3 o 4 meses él se va, o 5 meses en el peor de los casos. Entonces no creo que haya una posibilidad de persecución. Tendrán temor a lo que pasa. Lo que va a suceder más bien es que fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil se irán uniendo a quienes ganaron las últimas elecciones. ¿Usted no cree que hoy, atrás del alcalde de Guayaquil, al alcalde de Quito, a los prefectos de Manta, de Manabí, de la SUAY, no hay una cantidad de personas que quieren participar en esos gobiernos provinciales, con el interés que tienen todas las personas que participan en política? Y no se van a unir a ellos en la campaña, lo van a hacer, o sea, y es una fuerza que va a ser muy importante, porque muchas personas incluso van en la Revolución Ciudadana a demostrar trabajo para tener oportunidad de participar en el próximo gobierno. Entonces, ante esa situación en la que nos encontramos. Economista, los consejeros del CNE que tenían que ser renovados, ¿seguirán ellos prorrogados? Mire, todo depende de lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es verdad que no se puede inmiscuir en temas electorales en las épocas de elecciones, pero este es un proceso que no es de inmiscuirse, es un proceso natural, que no lo hizo el Consejo de Participación Ciudadana anterior porque estaba en contubernio con el presidente de la República, que no quería que cambien a los miembros del CNE. Pero si el Consejo de Participación Ciudadana hace el respectivo concurso y cambia a los magistrados en plenas elecciones, lo puede hacer. Los consejeros no son los que hacen las elecciones. A veces los consejeros son los que entorpecen las elecciones con sus actos. Así que yo creo que esto está en manos exclusivamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero en los tiempos que tenemos, no creo que los que ingresaron vayan a tener el tiempo de hacer todo el proceso hasta que terminen estas elecciones. Pero eso no tiene nada que ver el proceso de selección de los nuevos y reemplazar a los anteriores con lo que están haciendo las elecciones. Eso no es interrupción, no hay una intromisión, no hay absolutamente nada de eso. ¿Habrá chance para los debates? Hoy creo que se reunía el CNE y van a definir estos temas, ¿no? Sí, mire, los candidatos estarán presentados un mes antes y aprobados, estarán siquiera unos 20 días antes de las elecciones, y pues
los llamarán a debate uno de esos días. Organizar un debate no es ningún inconveniente. Tenemos ya los puntos claros sobre lo que se va a discutir. Carla ya los anotó de cuáles serían los puntos claves que tendríamos que participarle a un presidente, a un candidato que además va a estar año y medio en funciones. O sea, todos esos procesos el CNE los puede realizar porque tiene la infraestructura y depende también de que el Ministerio de Finanzas le entregue de forma inmediata los recursos para que ellos puedan hacer todas las contrataciones que requieran. Economista, el que quede presidente electo del país por ese año y medio que estará en el poder, él en la siguiente se puede candidatizar, pero recién allí iría por el primer periodo. Así es, porque este no es un periodo. Esto está complementando el periodo. Fíjense, por eso le digo, cuando empezamos la entrevista, el espíritu de la muerte cruzada es que los ecuatorianos nos manifestemos ante la duda de un presidente, ante la desgracia de un presidente. Nosotros nos manifestamos para decir, continúe usted como presidente, que el pueblo considera que usted tiene la razón, o señor, váyase y que siga la asamblea. Ese es el propósito. Lo que sucede es que el presidente de la República simplemente abandonó, y por un montón de cosas, entre esos la vanidad y hasta el no dejarle al vicepresidente que sea él quien culmine. Porque los señores como Lasso, que consideran que con el dinero hacen todo, sin duda cuando eligió al señor Borrero como candidato a la vicepresidencia, escogió al más malo, al que no le podía hacer ningún estorbo, al que no tenía ninguna capacidad para que no lo moleste. Simplemente completaba un nombre al lado de él que no tenía ninguna capacidad política, ni siquiera administrativa, al punto que no se la dio. Entonces, imagínense para Lasso pensar de que él se va y que lo va a dejar a Borrero de presidente año y medio, que para cualquier político sensato que está en una estructura partidista hubiese preferido dejar a su vicepresidente año y medio a la aventura de que lo ocupe otro el cargo. Por eso le decía, después de mí, que venga el infierno. Eso es lo que dijo el presidente Lasso en esta circunstancia. La verdad que la postura del presidente de la República llama mucho la atención. Primero, él dijo que hacía la muerte cruzada porque le han obstruido su plan de gobierno y por el tema de la grave conmoción interna en el país, ¿no? Después fue a la CNN a decir que había un plan macabro para que primero iban por él, luego por la fiscal, luego por el contralor. Bueno, en fin, el presidente de la República cada vez y cuando miente y sigue mintiendo, ¿no? Antes de ayer o el día viernes, la Cancillería puso un mensaje en el Twitter que en el país ahora se respira paz y estabilidad, después de que ya no tiene la Asamblea Nacional, que ahora hay oportunidad para el país. ¿Cómo ver todas estas posiciones que tiene el gobierno y que al final de todo lo que nosotros ya recibimos de los mensajes de este presidente, decimos que el presidente no sabe para dónde nos quiere llevar? Tenemos a un presidente que prácticamente nos tiene al borde del precipicio. Es que por esas mismas cosas es que la Asamblea Nacional, que es el representante del pueblo en el Estado, es la mayor representación, la Asamblea, prácticamente lo cesó. Él lo que hizo fue no dejar que termine el proceso de juicio político que lo iba a destituir. O sea, él no quiso ser destituido. Y precisamente lo hace por esa cantidad de mentiras, y el pueblo ecuatoriano lo ha descalificado al punto de que él ni siquiera se atreve a ser candidato en estas elecciones. O sea, él ya se considera que el pueblo lo rechazó. Él está aceptando eso. Y es que no solo son mentiras, no solo son posiciones como la de ahora. Esto nos recordaba mucho lo que usted acaba de mencionar respecto a las declaraciones en CNN, a lo que en el mes de diciembre un día le dice a un periodista, el señor Luque renunció porque le salió otra oportunidad, pues no lo puedo detener y tampoco puedo estarlo obligando a que continúe en su trabajo, le agradecimos y se fue. Y a los pocos días, ante otro periodista, dice que él lo ha echado, y lo ha echado por inepto,
por incapaz y porque tenía dudas sobre su honorabilidad. En otras palabras, le estoy diciendo por corrupto. Entonces, fíjese usted, no le dijo 2 cosas al país en 15 días. Entonces, esas son las cosas que lo ha descalificado. Y ahora se termina él mismo de descalificar. Al momento que él dice que solicita la muerte cruzada, elimina destituye a los asambleístas, porque hay una conmoción nacional que no ha existido. No ha existido al punto que él hizo lo que hizo y no ha pasado absolutamente nada. Pero que además él mismo vaya con su propia boca a decir que lo hizo por temor a que regrese Correa, porque en el fondo era el temor a que regrese Correa al país. Y segundo, porque la asamblea, después de él, iba por el contralor, el procurador, el fiscal, etcétera. O sea, que él dijo, ¿sabe qué? Preferible que yo me voy, pero que me mantengan ahí a esta fiscal, a este procurador, a este contralor, que los tengo a mis órdenes, por lo menos estando desde afuera. O sea, a él no le importó el país en lo absoluto. Y eso es lo que ha demostrado. Y todos aquellos que se acerquen a él como candidato, pues no tendrán absolutamente votos. Fíjese que él no tiene ni siquiera hoy por hoy, físicamente no tiene partido. Porque como también traicionó a sus afiliados, no gobernó nunca con su partido, nunca trabajó con la militancia de su partido. Entonces no tiene cuadros como para que le hagan una labor proselitista en una campaña, en lo absoluto, al punto que tenemos la muestra. Acaba de perder un referéndum con preguntas obvias que debieron haber tenido normalmente el 80% de decir sí, pero más del 40% dijimos que no. ¿Por qué? Más del 50%, perdón, dijimos que no, precisamente porque sabíamos que era simplemente una trampa de un mentiroso. Y por último, él en su última campaña, la de alcaldes, obtuvo su partido alrededor menos de 20 alcaldías de más de 220 y todas en alianza con movimientos locales. Es decir, no representa nada electoral ni políticamente y por eso está en la situación que él está. Él ya es un presidente ido. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias a usted y siempre a las órdenes. Gracias al economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.